Saludos, apasionados de Star Wars. En este episodio, nos adentramos en una nueva y emocionante aventura galáctica con el audiolibro, Los Lores del Sith. Prepárense para sumergirse en las profundidades del lado oscuro de la fuerza mientras exploramos las historias de los Sith más legendarios. Escucharán de traiciones, conspiraciones y poderes inimaginables que darán forma al destino de la galaxia. Sin más preámbulos, enciendan sus comunicadores y prepárense para la narración que los llevará a los rincones más oscuros de la galaxia. Segunda parte del capítulo. Isbal se esforzaba por respirar, pero no podía. Se arañó el cuello, retorciéndose en su aliento, empezó a jadear. Fuera lo que la apretaba cada vez más fuerte. ¿Qué ocurre?, gritó Drin desde atrás. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? A Isbal se le empezó a enturbiar la visión, veía pequeños puntos de luz en los ojos. Recordó el sonido que había hecho Poca a través del comunicador cuando Vader lo mató, el largo silencio acompañado de resoplidos agónicos. Vader la estaba ahogando de alguna forma. Tenía que ser eso. Miró hacia arriba y vio la lanzadera imperial, con Vader a los mandos. Alguien gritaba su nombre. ¿Era Cham? ¿Drin? ¿Failin? No podía decir nada. La boca no le respondía. No tenía aliento, no encontraba las palabras. Su visión volvió a Vader. Solo estaba Vader. Se imaginó a sí misma reflejada en los ojos del casco. El mundo de Isbal quedó reducido a esos ojos y a su propia ira. Y esta reducción le proporcionó un momento de claridad. Estaba cayendo, lo sabía. Iba a morir, pero no moriría sola. Dejó de agarrarse la garganta y bajó las manos hasta la palanca de mando. Tiró de ella y la nave escolta se precipitó hacia arriba, hacia la lanzadera. Todo se fundió en negro. Vader sintió el peligro una fracción de segundo antes de que la Twi'lek moribunda lanzara la nave escolta contra ellos. Tiró con fuerza de la palanca hacia atrás y a la derecha, pero la lanzadera no era tan maniobrable como su interceptor ETA y la reacción fue demasiado lenta. La nave escolta chocó contra el centro de la lanzadera, que salió volando, dando vueltas rápidamente, de popa a proa. Las estrellas y el planeta se sucedían en la ventana en una espiral enloquecedora. El metal chirriaba y las alarmas aullaban, pero solo durante unos segundos, ya que entonces la lanzadera se quedó sin potencia. Vader estaba sentado en el asiento del piloto, a oscuras en la carlinga, con el mando de control inerte en la mano. Su armadura compensó la oscuridad activando los amplificadores de luz de las lentes de su casco. El sonido de su respirador llenaba el silencio. A través de la ventana. El espacio era un panorama vertiginoso de imágenes cambiantes, Ryloth, escombros del peligro, cápsulas, la luna lejana de Ryloth, estrellas. Ryloth iba haciéndose más y más grande con cada rotación de la lanzadera. La nave caía hacia el planeta. Por un momento, Vader detectó movimiento en su campo de visión, la nave escolta. Todavía tenía energía pero había quedado muy dañada por la colisión, caía en espiral hacia Ryloth, ardiendo y humeando, en un ángulo demasiado pronunciado. La entrada en la atmósfera la destruiría. Vader no se concentró en la perspectiva frenética que veía a través la ventana, sino en un punto fijo, el panel de instrumentos. Con calma, inmerso en la fuerza, intentó reactivar la alimentación de emergencia, pero no lo consiguió. Raramente tenía que recurrir al talento mecánico que tenía desde que era niño, pero ahora mismo le iba a ir muy bien. Tenía poco tiempo antes de que la nave alcanzara la atmósfera del planeta. Y si entraban en la atmósfera girando descontroladamente, los iban a devorar las llamas. Se puso a redireccionar toda la potencia latente de las baterías a los propulsores. Solo necesitaba unos momentos de propulsión para enderezar la nave y entonces controlar el timón para entrar en la atmósfera. Sus dedos se movían rápidamente por el instrumental. Ryloth se hacía más grande a cada momento. Entonces lo asaltó un recuerdo afilado como un cuchillo. Una vez ya había estado flotando por encima de Ryloth, solo, en una cápsula de escape.
Daba vueltas sobre la superficie del planeta, después de estrellar un crucero contra una nave de control de droides. Apareció un nombre, como atravesando la superficie del mar de la memoria. Ahsoka. O Mocosa, como la llamaba él. Apartó a un lado este recuerdo y se concentró en su tarea. No tardó en redirigir suficiente potencia de las baterías de emergencia para poder utilizar los propulsores durante unos segundos. No vaciló. En sintonía con la fuerza, miró por la ventana, sintió el movimiento de la nave y activó los impulsores. La rotación de la nave se ralentizó y el ángulo se estabilizó un poco. Una segunda descarga de los impulsores detuvo completamente la rotación. La lanzadera seguía una trayectoria que le permitiría atravesar la atmósfera. Y todavía quedaba un pequeño reducto de batería. La puerta de la carlinga se abrió detrás de Vader, que notó la presencia de su maestro. La nave apenas tiene potencia, dijo Vader. Pero podré llevarla hasta la superficie. Sin duda, respondió su maestro, sentándose en el asiento del copiloto. Tú y yo ya hemos estado antes en situaciones como esta. Vader no dijo nada, pero recordó la batalla de Coruscant, poco después de matar a Darth Tyrannus. Como siempre, su maestro parecía llenar todo el espacio con su presencia y abrumar a Vader con su poder. En Coruscant, dijo su maestro. Y en algunas otras ocasiones. Vader se volvió hacia él, pero no pudo sacar nada de los ojos que le miraban desde la cara arrugada del emperador. A medida que la nave descendía, la ventana de la carlinga quedó cubierta por la masa de Railot. Al ver la superficie marrón del planeta, moteada de verde y negro, le asaltaron recuerdos remotos, sacados del lodo de su pasado lejano. Nombres en los que ya no pensaba casi nunca. Anakin. Mace. Plo Koon. La lanzadera entró en la atmósfera abruptamente, dando sacudidas y estremeciéndose. El metal de la nave parecía aullar. Vader activó los impulsores durante una fracción de segundo, corrigió el ángulo de entrada y redujo las sacudidas a meras vibraciones. La nave quedó envuelta por las llamas de la fricción atmosférica. El fuego los rodeaba. Fuego. Mustafar. Obi-Wan. Utilizó la ira que siempre le acompañaba para suprimir estos recuerdos, pero las garras chamuscadas del pasado se clavaron en su conciencia. Padmé. Casi nunca se permitía recordar su nombre. Una rabia descontrolada se apoderó de él y apretó la palanca de control con tanta fuerza que la partió. Respiraba agitadamente, con dificultad. Sentía la mirada de su maestro, siempre sobre él, el peso de esos ojos, las preguntas que acarreaban. Sabía que su maestro podía ver en su interior. «Estás afligido, amigo mío», le dijo su maestro con voz tranquila, mientras la nave atravesaba aullando la estratosfera de Railot. «No, maestro», respondió Vader. Se sumergió completamente en la fuerza y se concentró para exorcizar todo ese pasado, para borrarlo de su cabeza. Se concentró en el ahora, en aterrizar de forma segura una lanzadera prácticamente sin potencia. Su armadura regulaba su respiración. En vez de dejarse llevar por la emoción, la dominó y se conectó todavía más profundamente con la fuerza. Dirigió toda la batería restante al timón intraatmosférico de emergencia y lo utilizó para suavizar el ángulo de descenso. Entonces pensó en todas las naves que habían atravesado esos cielos y habían caído sobre el planeta. Cientos de naves. Las manchas marrones, verdes y negras fueron aclarándose a medida que descendían. Vader podía distinguir elementos del terreno con la luz del atardecer, desfiladeros, cañones, cauces secos, crestas montañosas. Toda la superficie del planeta estaba rasgada, agrietada. Vio una enorme zona boscosa en medio de la tierra seca. Parecía fuera de lugar, como una anomalía en la superficie muerta de Railot. Pero Vader sabía que en el planeta había grandes extensiones boscosas. La nave se dirigía directamente a la jungla, arrastrada por el puño implacable de la gravedad. Se precipitaban hacia el suelo como si a la nave le hubiera disparado un cañón blaster. Seguían cayendo en un ángulo demasiado pronunciado. Los controles del timón apenas reaccionaban, incluso ante la fuerza de Vader.
Logró bajar los alerones intra-atmosféricos de emergencia, que suavizaron un poco la caída. El marrón y el negro desaparecieron. El cristal de la carlinga estaba ocupado únicamente por la jungla, como si estuvieran sobrevolando un océano de árboles. «Prepárese para el impacto», avisó Vader, pero evidentemente su maestro ya se había abrochado el cinturón. Cuando la lanzadera empezó a rozar las copas de los árboles, Vader intentó utilizar las delgadas ramas superiores de la jungla como una especie de freno de emergencia. Ramas grandes y pequeñas empezaron a arañar el casco. La nave se tambaleaba a medida que se iba adentrando en el follaje. A través de la ventana de la carlinga solo se veían árboles y ramas rompiéndose. El metal aullaba y chirriaba. A medida que se golpeaba un árbol tras otro, iban saltando trozos de metal. Chocaron contra un árbol enorme, la ventana se partió y la lanzadera cayó hacia la derecha, golpearon un árbol durante la caída, luego otro, dieron media vuelta, chocaron contra otro árbol, se quedaron de lado. La ventana de la carlinga se rompió en 1000 pedazos cuando la atravesó una rama el doble de gruesa que el brazo de Vader. La rama entró justo entre Vader y el emperador. La velocidad y la masa de la nave la seguían propulsando entre los árboles. Golpearon un árbol tras otro hasta que finalmente la lanzadera se estrelló contra el suelo y quedó enterrada 1 metro en el limo arenoso. A través del agujero de la ventana delantera entró una explosión de tierra que invadió la mitad de la carlinga. El silencio repentino que siguió a la colisión fue muy extraño, un contraste curioso con el caos anterior. Vader soltó la palanca de control. Escuchó el chillido de uno de los animales que vivían en esa jungla. La luz del atardecer se filtraba por entre las copas de los árboles, proyectando sombras en los restos de la carlinga. A través de los filtros de su casco, Vader percibió el hedor orgánico de la tierra que la nave había desplazado con la colisión y el olor de la vegetación de la jungla. Vader comprobó el panel de instrumentos. Todo estaba apagado. Ya no quedaba energía. La baliza de emergencia está inoperante, dijo, desabrochándose el cinturón del asiento y bajando hacia la pared, que ahora hacía de suelo porque la lanzadera había quedado de lado. Su maestro también se desabrochó y bajó con delicadeza. Este aterrizaje estaba por debajo de tus capacidades, dijo el emperador. Te he visto reaccionar mejor en circunstancias mucho más difíciles. Creo que tu mente no estaba en lo que hacías. Vader pensó durante un momento en lo que iba a responder. No valía la pena mentir. He estado pensando en otra cosa durante un momento. Su maestro asintió con la cabeza. Eso imaginaba. Me gusta que me hayas dicho la verdad, aunque creo que solo es una verdad a medias. En todo caso, gracias a tu pequeño lapso tenemos 4 cadáveres en el compartimento trasero. Vader no le preguntó a su maestro cómo sabía que habían muerto 4 hombres. Su maestro sabía cosas, sabía muchas cosas, sabía la mayoría de las cosas. No necesitaba más explicaciones. Claro que a su maestro no le importaban los hombres que habían muerto. Solo le importaba el fracaso de Vader y la media verdad de Vader. No volverá a pasar, maestro, aseguró Vader, inclinando la cabeza. Eso espero, respondió su maestro, refiriéndose quizá a su mediocridad como piloto, o quizá a algo más. Vader se volvió y agarró la puerta que daba al compartimento de pasajeros, con la intención de abrirla a la fuerza. Has dicho que estabas pensando en otra cosa, dijo su maestro, usando ese tono al que a veces recurría para poner una trampa verbal. ¿En qué? Vader dejó la puerta y se volvió hacia su maestro. Miró fijamente la cara arrugada del emperador y esta vez no recurrió a medias verdades. El pasado. Mi vieja vida. Su maestro le devolvió la mirada, con unos ojos oscuros como agujeros negros, y exhaló suavemente. Ya veo. No significa nada para mí, dijo Vader, agitando la mano enguantada. Pensamientos dispersos, nada más. MMH. El pasado es como un fantasma que nos acecha. Hay que eliminar los fantasmas. Quedarse en el pasado es una muestra de debilidad, Lord Vader. Sí, maestro, respondió Vader. Al comprender que la lección de su maestro había terminado,
Vader volvió a girarse hacia la puerta y la abrió forzándola. Tuvo que arrodillarse para ver el compartimento de pasajeros. Los cuerpos del piloto y el copiloto estaban tumbados, con los ojos abiertos y sus extremidades dispuestas en ángulos imposibles. El aterrizaje los había destrozado. Los 4 guardias reales estaban esparcidos por el compartimento. 2 de ellos todavía estaban atados a sus asientos, que se habían desprendido de la pared. Lord Vader, dijo el capitán de los guardias, liberándose de las correas del asiento. ¿Dónde está el emperador? Está aquí, respondió el emperador desde detrás de Vader, aunque Vader no lo había oído acercarse, ni tan solo lo había sentido. Sano y salvo. Levántense, ordenó Vader. El capitán y el otro guardia que todavía estaba en el asiento se pusieron en pie, tambaleándose. Los otros 2 estaban tumbados en el suelo. Vader se sorprendió al ver que la pierna de uno de ellos dio una sacudida, como un acto reflejo. No estaba muerto. Aquí solo hay 3 muertos, le dijo a su maestro. ¿De verdad? El líder de los guardias se arrodilló y comprobó el estado de su compañero. Está inconsciente, mi emperador. No se había abrochado el cinturón y ha volado de un lado a otro durante el aterrizaje. El guardia herido gimió. Su mano enguantada se abrió y se cerró. Mátelo, ordenó el emperador. El líder de la Guardia Real, obligado a obedecer inmediatamente cualquier orden del emperador sin hacer preguntas, no vaciló. Se puso en pie, desenfundó su blaster pesado y disparó a su camarada en la cabeza. Un único disparo que le dejó un agujero oscuro y humeante en el casco. Y ahora hay 4, concluyó el emperador. Vader entendió el mensaje y se volvió hacia su maestro. Su respirador resonaba, pausado y audible. El emperador negó con la cabeza, con falso arrepentimiento. Has sido estúpido. Y la estupidez, al igual que la nostalgia, es una debilidad. No puedo tolerar la debilidad en los que me rodean. Es una verdadera pena. Pero a veces debemos tomar decisiones difíciles. Ahora sácanos de aquí, por favor, Lord Vader. Vader encendió su espada de luz. Su maestro lo observaba con atención, inexpresivo. Vader clavó la espada de luz en el metal de la pared y lo utilizó para recortar la forma de una puerta en el casco. Vader salió el primero, seguido por los 2 guardias reales. Por último, salió el emperador. El suave limo arenoso del suelo de la jungla estaba cubierto de hojas secas y ramas caídas. Por encima de sus cabezas, unos árboles de corteza fina y más de 70 metros de alto se alzaban hacia el cielo. Apenas les permitían ver la última luz del día. Las raíces de los árboles, que salían del suelo y formaban nudos de madera retorcida, llegaban a ser tan altas como Vader. Las copas de los árboles se agitaban con los vientos constantes de Railot, como si la jungla entera estuviera susurrando chismes al oído. En lo alto de los árboles algo muy grande aleteó entre las ramas, haciendo caer muchas hojas. A lo lejos, en la oscuridad, algún animal aullaba mientras el día llegaba a su fin. Comprueben los kits de supervivencia, ordenó Vader a los guardias reales. Busquen todo lo que se pueda aprovechar. No obedecieron hasta que el emperador asintió con la cabeza. Cuando se fueron, Vader se volvió hacia su maestro. ¿Me está poniendo a prueba, maestro?, preguntó, intentando conservar un tono de respeto. ¿A prueba? ¿Así es como percibes las cosas? ¿Me equivoco? Su maestro sonrió y le puso una mano en el hombro. La misma mano que podía emitir rayos de fuerza. Lo hizo con un gesto que era a la vez una demostración de afecto y de poder. Todos estamos siempre a prueba, amigo mío. Las pruebas nos hacen más fuertes, y esta fuerza es poder. Y el poder es nuestro objetivo. Tenemos que superar todas las pruebas a las que nos enfrentamos, hizo una pausa larga. O morir en el intento. Vader no podía interpretar el rostro de su maestro o el significado oculto detrás de sus palabras. Casi nunca podía. Así concluye otra inmersiva incursión en el vasto universo de Star Wars. Esperamos que hayan disfrutado de Los Lores del Sith,
tanto como nosotros al traerles esta épica historia. Si desean seguir explorando las maravillas y misterios de la galaxia, no olviden suscribirse y activar la campana para recibir notificaciones de nuestras próximas narraciones y audiolibros. Agradecemos su apoyo y les recordamos que la fuerza siempre estará con aquellos que buscan conocer más sobre esta fascinante saga. Hasta la próxima aventura en Galaxia Sonora.